el primer caso, de manera muy directa, muy concreta, nosotros consideramos y estamos de acuerdo en que la propuesta la debe hacer para la función pública el Ejecutivo Federal, pero el Senado debe ratificar o rectificar el asunto de la propuesta para quien ocupe la secretaría como tal. O sea, no le damos más vueltas. Y en la segunda cuestión, nosotros, en lo que tiene que ver con el asunto de la atracción, nos consideramos que debe haber un derecho de minoría en las entidades, a partir de los congresos locales. No es ¿cómo se llaman? No puede ser en automático, sino es el asunto, a ver, ya se cubrió por parte de los órganos locales encargados de la fiscalización, no se queda satisfecho, la cuarta parte o la tercera parte de un congreso local firman, solicitan, se atraiga el asunto y entonces sobre esa base se establece la base de la atracción. No estaríamos de acuerdo en los dos asuntos, insisto, precisando las cosas para que no se violente el asunto del federalismo como tal. Y la cuestión del soborno, pues miren, es muy lamentable, creo que debería actuar de inmediato el Consejo de la Judicatura, debería hacer obviamente, la investigación correspondiente y de comprobarse el asunto, cesar fulminantemente al juez como tal, como advertencia. De lo contrario, en mi opinión es que el Consejo de la Judicatura ha dejado de ser útil y que se requiere un rediseño del Poder Judicial, de todo el sistema de impartición de justicia, y entre ellos deja mucho que desear desde hace rato el papel y la función que le corresponde jugar al Consejo de la Judicatura. Y este caso, pues yo digo que lo pone a prueba. Si no actúa de inmediato y no hace la investigación correspondiente y de comprobarse el cese fulminante, pues lo que tenemos es que nosotros reconocer que tendríamos que plantearnos una modificación radical respecto a la existencia o no y al papel mismo del Consejo de la Judicatura como tal. Lo que pienso hay evidentes discrepancias entre la postura de algunas fracciones parlamentarias respecto a la postura que sostenemos otros, junto con sectores de la sociedad civil. Bueno, nosotros desde el punto de vista si queremos que nazca bien un sistema anticorrupción, debe nacer con legitimidad. Y la legitimidad, cuando menos, contribuye, en nuestra opinión, el que la sociedad civil o agrupaciones de la sociedad civil avalen para efectos de que adquiera esa legitimidad. De lo contrario, o sea, si no hacemos que nazca así, pues de poco va a servir o poca utilidad tendría. Tomemos en cuenta que estamos dando un primer paso, que es el paso de la reforma constitucional. Luego vendrían las leyes reglamentarias para poder resolver de fondo o darle todo el cuerpo que requiere el sistema anticorrupción. Entonces, por lo tanto, este primer paso se requiere darlo y darlo bien. Y en ese sentido, bueno, cuando menos, entre la organización de la sociedad civil, el PAN y nosotros, sostenemos que el secretario de la Función Pública debe, como se hace en otros casos, ser ratificado por parte del Senado de la República. Bueno, si no la digo, será parte de la discusión y será parte en todo caso pues, de lo que se tenga que votar y debatir y votar en la comisión y en el propio pleno, como tal. Pero nosotros consideramos que para efectos, insisto, de que tenga el aval, la legitimidad, etcétera, para no entrar en polémicas y desde un principio debilitar a quien se nombra, como es el caso del recién nombrado secretario de la Función Pública, se ha dedicado más a la cuestión de explicar su situación de parentesco y eso, que al asunto de las tareas que le corresponde como secretario de la Función Pública. Por eso la importancia de la ratificación
del nombramiento por parte del Ejecutivo, desde nuestro punto de vista, para evitar ese tipo de polémicas y de desgaste de un secretario que le toca toda la parte preventiva del asunto del proceso de fiscalización en la instrumentación y aplicación de los recursos públicos, ¿no? No habrá posibilidades de que mañana se le dé primera lectura en el Pleno, porque el asunto se estaría convocando hasta en la tarde a la junta a la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales y al propio pleno de la Comisión de Puntos. O sea, hoy en la tarde se estaría circulando un documento de un grupo de trabajo que se creó en donde se fueron acercando las posiciones de cada quien, las observaciones que se tenían. Se hará un comparativo entre lo que está y lo que se envía de los diferentes grupos parlamentarios para localizar. Y mañana por la mañana, sobre esa base, se procesará el predictamen para presentarlo a la Junta Directiva a las 4 de la tarde, que está previendo la convocatoria de mañana, y a las 5 de la tarde estaría sesionando el Pleno en caso de que haya posibilidades de avanzar en el predictamen, en el dictamen mismo. Perdón, si no, pues ¿cómo se llama? Pues tendrán ahí que replantearse el propio calendario. Y entonces, de ser así, de discutirse y aprobarse mañana, se estaría conociendo de primera lectura el jueves. Y hasta a principios de la próxima semana, pues estar discutiendo en el Pleno, porque es reforma constitucional. ¿Y algunos otros acuerdos? Pues hay varios, o sea, a ver, hay una lista de cosas que no necesariamente nosotros tenemos, o sea, consideramos que debe definirse muy bien el asunto del conflicto de interés. Consideramos que debe establecerse el asunto del embargo precautorio como parte, diríamos, de las sanciones y la extinción de dominio de quienes ya obviamente se compruebe que le hicieron daño al patrimonio a los recursos públicos de la nación, incluso para inhibir cualquier práctica. Digo, aquí con ustedes hemos sostenido que hoy a los funcionarios, a cualquiera, pues les sale más barato el asunto de robar. En todo caso, bueno, se cambian ya ahora con la cirugía, hasta la cara se cambian para que no identifiquen a quién fue fulano, sutano, el que robó, y le resulta pues, más cómodo por el tipo de sanciones correr el riesgo del mal uso de los recursos. Entonces se requiere establecer sanciones categóricas duras para efectos de que pues, inhibir desde un principio cualquier práctica de esta naturaleza, y hay seguramente en el asunto de las facultades que le debemos dar al órgano superior de fiscalización, en el asunto de las facultades o la reglamentación que debe tener el fiscal anticorrupción, el asunto mismo del rediseño de la función pública como parte preventiva, y el asunto del Tribunal de Cuentas, seguramente surgirán y habrá otras discrepancias en este asunto. Sin embargo, bueno, trataremos hasta donde sea posible, en el marco de una reflexión, una discusión y de la construcción de un verdadero sistema, pues de buscar la manera de cómo empujar, cómo avanzar en el diseño o el rediseño de las instituciones para darle un sistema que sea confiable a la sociedad para el combate a la corrupción. No digo que sea sencillo, pero trataremos con razones, con argumentos, fundamentando las cosas y buscando la manera de convencer de que esto debe nacer con mucha legitimidad, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, pues de buscar la manera de construir el sistema anticorrupción.